Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática. Hoy tenemos el gusto de presentarle la nueva lección número 23 del sábado 7 de diciembre de 2013. La desobediencia a sus consecuencias. Prácticamente esta lección es una continuación de el tema de los fariseos y su conversación con Jesús, y también una continuación de los peligros que las enseñanzas de los fariseos y su comportamiento traía consigo. Con la ayuda del Señor vamos a entrar en los detalles, pero antes de esto queremos empezar con una oración en silencio. Amén. La desobediencia y sus consecuencias. Vamos a ver primero la estructura de la lección y vamos a ver los pensamientos del autor. Debemos recordarnos que estamos todavía, como se ve aquí en el cuadro, en el fondo, estamos en el templo, estamos en Jerusalén, pocos días antes de la crucifixión y de la Pascua. Es prácticamente una de las últimas palabras, de las últimas predicaciones de Jesús hasta que Él estaba vivo aquí, estaba en la tierra como humano. Entonces Él presentaba este mensaje tan solemne. 3 años y medio Él advertía al pueblo de Israel de muchas maneras, con mucho tacto, hablando con parábolas, intentando no insultar a nadie. Pero en este momento fue sumamente importante que los judíos entendían las fallas, las doctrinas equivocadas que tenían, y ahí en esta predicación, en este discurso que Jesús tenía en el templo, Él usa palabras directas y viene directo al fondo. Vamos a ver en esta lección de qué desobediencia estamos hablando. La primera, la introducción, el primer subtítulo, vamos a verlo aquí. Aquí tenemos el primer subtítulo que dice estima por los profetas. Vamos a ver que la primera pregunta está tratando de una forma totalmente equivocada a demostrar una estima, a demostrar adoración o respeto. Y vamos a ver que nosotros también podemos caer en el mismo problema. Vamos a seguir el segundo subtítulo, una comparación equivocada. Entramos en otro tema que es muy importante, la autoestima de los fariseos estaba tan grande que ellos pensaban que son superiores de sus antepasados. Y vamos a ver también cómo puede suceder lo mismo con nosotros. Es interesante que esa lección tiene muchos subtítulos. Casi cada pregunta está bajo un subtítulo, que significa que cada pregunta es sumamente importante y tiene un tema separado, un tema por sí. Un tema por sí. Por eso, ojalá podamos terminar en tiempo, porque esta lección es muy cargada con temas importantes y claro, dependiendo de la iglesia, dependiendo de las necesidades que usted tiene, puede desarrollar este asunto más preciso y más profundo. Pero aquí debemos considerar que cada pregunta prácticamente tiene algo importante a decirnos a nosotros y a nuestra visita. La pregunta número 3, seguimos adelante, eso es el otro subtítulo. Digamos el próximo subtítulo, actitud hacia los profetas. Vamos a ver qué actitud tenían los fariseos. Entramos en el próximo subtítulo, en el templo, en el tiempo de juicio. Entonces en pregunta 5, 6 y 7, entonces llegamos a la consecuencia de la desobediencia. Y entonces es sumamente importante que nosotros intentamos no solo a juzgar los fariseos y demostrar
qué equivocados fueron ellos y qué malos son los fariseos, porque de esa manera podemos elevar nuestro ego y caer en la misma, en el mismo peligro que estaban los fariseos prácticamente. Pero debemos intentar a ver cómo podemos nosotros evitar el espíritu de fariseos y también mirar los errores que nosotros podemos cometer. Pregunta número 6 estaba otro subtítulo: la despedida del amor longánime. Vamos a ver en qué forma Jesús transmitió este mensaje. Entonces tenemos varios niveles de comprensión de esta lección. Una cosa es la introducción, la forma como los fariseos estaban en relación de los profetas antiguos. Otra es la forma como estaban los fariseos con los profetas presentes en su tiempo. Y el tercero es las consecuencias de aceptar o rechazar a un profeta en el tiempo presente. La pregunta número 7 viene bajo otro subtítulo: hasta que se produzca un cambio completo. Y como, bueno, también hay un aspecto profético en esa lección, porque tenemos varias profecías que están relacionadas con el tiempo, el último tiempo y el mensaje que lleva a los cristianos. Vamos a seguir ahora con la ayuda de Dios en las preguntas y consideramos primero la primera pregunta. ¿Era la construcción de monumentos y sitios de entierro para los profetas evidencias de que sus enseñanzas eran aceptadas y seguidas? ¿Cuál es la mejor evidencia y que los mensajes de profetas han sido aceptados? Bueno, vamos a ver que los fariseos, como ellos predicaban y como ellos querían aparecer como reformadores separados del mundo, dedicados a Dios, entonces una de las formas que ellos mostraban su dedicación, a pesar que que tenían sus ropas especialmente largas, como está aquí esta ilustración, que evitaban los colores, que evitaban todo que podía recordar algo del mundo y de la vanidad del mundo. Además vemos que ellos también se dedicaban a dedicar monumentos. Hoy día quizá no tanto se hacen esas tumbas especiales, pero se hacen monumentos como una descendencia de los ritos griegos y romanos, pero los judíos dedicaban esta forma de adoración. Vamos a ver que el testimonio, especialmente el segundo testimonio deseado a toda la gente, página 571, dice que por hacer eso, Dios consideró que eso es una idolatría. Aquí está la palabra, la pueden ver: idolatría, algo muy pesado, muy especial. Hermanos y hermanas, debemos ser sumamente cuidadosos, porque ese testimonio también vuelve a reprender no solo los judíos, pero todos nosotros hoy día. Si nosotros ponemos demasiado valor a las cosas que no tiene este valor. Bueno, en ese caso los judíos entraron a un extremo de espiritismo, considerando que los profetas seguían viviendo, y de esa forma ellos hicieron como que un favor a los profetas. Eso daba una impresión muy negativa y muy equivocada al pueblo. Por eso es muy importante entender que nosotros no adoramos los muertos, pero debemos adorar, debemos tomar cuidado a los que viven. Porque ¿qué va a pasar si una persona muerta? Muchas veces los hijos no se ocupan de sus padres cuando están vivos, y cuando se mueren, entonces vamos a poner ahora muchos cuidados a su tumba. Eso no demuestra su respeto. El respeto se muestra
hasta que una persona está en vida. Y en caso de los profetas, el respeto se muestra cuando las palabras de los profetas están aceptadas, están cuidadas, están prácticamente vividas en el acuerdo de los mensajes, o el mensaje está aceptado. Vamos a ver, seguir adelante la segunda pregunta número 2. Mientras que los fariseos, que se consideraban a sí mismos mejores que sus padres, ¿qué estaban haciendo con el mayor de todos los profetas y con su mensaje? Es espiritualmente beneficioso comparar con aquellos que también son pecadores. Esta pregunta es muy interesante porque muchas veces nosotros caemos en lo mismo peligro. Nosotros decimos, por ejemplo, estudiando esas lecciones, o podemos decir quizá, ay, qué malos son los fariseos. Si yo vivía en este tiempo, yo con seguridad aceptaría a Cristo y no caería en esta hipocresía que hicieron los fariseos. Pero, queridos hermanos y hermanas, aquí los testimonios advierten muy claramente que nosotros debemos ser cuidadosos con ese tipo de expresión y debemos examinar nosotros mismos. ¿De verdad aceptamos los profetas presentes? ¿Tenemos nosotros los escritos de nuestra hermana White? ¿Tenemos el respeto suficiente a esta escritura, a estas palabras? ¿O aceptamos solo parte de ellos y otra parte que no nos gusta, no queremos aceptarla? Esto es, por ejemplo, un espíritu farisaico, y eso es exactamente lo que sucedía en este tiempo, porque ellos aceptaban muchas cosas de los profetas, pero las profecías del Mesías que no le convenían, entonces no la aceptaban. Y no solo eso, pero entendemos que ellos juzgaban los antepasados, sus padres, por matar los profetas, pero ellos mismos también estaban planificando a matar el profeta más grande de todo, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. La pregunta número 3. ¿Estaban los líderes conscientes de su gran responsabilidad? ¿Qué les iba a pasar pronto a los cristianos que adoran o que adoraban en sus sinagogas, en las sinagogas de los judíos? Bueno, aquí tenemos en Mateo capítulo 23, versículo 31 hasta 34, no solo la declaración qué es que está pasando, pero también tenemos una profecía de eso, qué es que va a suceder muy pronto. Imagínense que cuando Jesús hablaba con los fariseos, él sabía exactamente qué es que va a pasar. Él sabía que eso fueran la gente y van a ser la gente que van a gritar ahí, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, él sabía que esos son instrumentos del espíritu diabólico y con quien el enemigo está obrando y está preparando prácticamente el ataque más severo y más grande que existía desde la existencia de la humanidad y hasta el fin del mundo. Y de esta batalla está hablando Jesús, se está preparando y está advirtiendo a los hombres para que no participan en el engaño del diablo. Muy pronto, dice aquí la segunda parte, por tanto, he aquí, envió profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, al otro azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Exactamente eso es que sucedió después, y sabemos que hasta el apóstol Pablo estaba dedicado en este trabajo. Vamos a seguir adelante y vamos a ver la próxima pregunta 4. Considerando el comportamiento de sus antepasados, ¿cambiaron los líderes judíos su propia actitud? ¿Dónde se origina tal mala conducta?
aquí tenemos dos versículos o dos citas de la Biblia, uno del Nuevo Testamento que hace referencia al profeta Zacarías del Antiguo Testamento. Y entendemos que eso es una situación muy parecida a eso que ha sucedido y que sucedía en el momento cuando Jesús estaba hablando. ¿Por qué? Porque Zacarías, el hijo de Berequías, prácticamente predicaba contra la apostasía de Israel, de Judá y Jerusalén en este sentido, en este momento histórico. Perdón. Entonces el rey, que fue un rey de Judá malo, dio el orden a matar al profeta. Es interesante que así como Jesús estaba en el templo en este momento, podemos considerar esto en este fondo, así como estaba el templo un poco diferente, pero de todas maneras un templo. Entonces vinieron a matar al profeta y lo mataron ahí en el templo mismo. Y me imagino que muy cerca de este lugar estaba Jesús y él predicaba también de una forma semejante a los fariseos, anunciando los peligros, anunciando los pecados de Israel. Entonces lo mismo espíritu a matarlo y los mismos planes a eliminar este hijo de Dios, el Mesías, estaban haciendo ellos. Y queridos hermanos y hermanas, yo debo entender, yo debo considerar y anunciarle que en nuestro tiempo no es nada diferente. Porque hoy día, por ejemplo, se levantan movimientos fuertes contra los escritos de hermana White, que sabemos que es un profeta y es un profeta para los últimos días del pueblo especial que es el pueblo adventista. ¿Y qué ha sucedido? Que la gente está buscando cualquier tipo de faltas de su vida privada, contradicciones y esto y lo otro, igual como la Biblia está combatida y está combatida hasta hoy, así también los escritos de hermana White. Y debemos ser cuidadosos para que nosotros no caemos en la misma falla y falta de los fariseos. Bueno, seguimos a la pregunta 5. Después de haber hecho numerosos llamamientos a los líderes a arrepentirse, sin ninguna respuesta positiva, ¿qué vio Jesús venir sobre esta generación? ¿Cuál fue el tono de su voz cuando presentó estas advertencias? Bueno, considerando los versículos anteriores, vamos a ver que las palabras que Jesús usó, las formas, las expresiones fueron muy fuertes. Le llamaban víboras, serpientes, hipócrita. En la lección pasada tenemos otras expresiones, le llamaban, con palabras fuertes, pero entendemos que el Hijo de Dios, que es el juez, el único juez del universo, él puede permitirse ese tipo de juicio sobre la gente, pero nosotros no podemos porque no conocemos los corazones de ellos. ¿Y qué sucede ahora? Aquí tenemos en la pregunta 5, tenemos prácticamente dos puntos importantes de considerar. Una cosa es el mensaje que él entregó: de cierto os digo que todo eso vendrá sobre esta generación. ¿Qué significa? Que Jesús no solo habló contra los fariseos, no solo denunció sus doctrinas equivocadas, sus formas de conducta equivocada, pero él también pronunció profecías. Una profecía es que ellos van a seguir las obras de sus antepasados, matando los profetas, exterminando los fieles que aceptan el mensaje de Dios, y además dice que
esta generación también va a tener las consecuencias de sus obras malas, porque a veces las consecuencias venían en la próxima generación, pero en este caso tenemos una profecía que indicaba que esta misma generación va a ver las consecuencias de sus malas acciones y de rechazar el mensaje. Es interesante considerando la segunda pregunta, ¿cuál fue el tono de su voz? Es algo que debemos considerar muy cuidadosamente, porque especialmente obreros, pastores, líderes de la obra, estamos muchas veces tentados para contestar de una forma carnal, una forma enojada, una forma agresiva, pensando que como defendemos la verdad, entonces tenemos el derecho, y eso no es nada malo, eso es una ira santa, vamos a decir, como Moisés la tenía. Pero entendemos que Jesús sí tenía aquí una, ¿cómo podemos decir? Una expresión divina, una ira santa y divina, pero en este momento él en ningún momento se sentía enojado. Y eso es algo que debemos considerar, que es él no manifestó irritación, dice el texto. Vamos a ver, aquí está. Aquí está, él no manifestó irritación, pero nosotros sí estamos irritados. A veces manifestamos, a veces no, pero tenemos esta irritación. Y esta irritación, hermanos, no es de ninguna manera una ira santa, pero es algo carnal. Y muchas veces, así como los fariseos, podemos entrar en una tentación de defender la verdad o nuestra comprensión de la verdad de una forma muy carnal. Podemos entrar hasta en un conflicto con mis hermanos, con mi propia familia, especialmente si estamos ofendidos, si tenemos una predisposición y preconcepto negativo de una persona. Entonces, si vemos que él o ella está equivocado o equivocada, podemos usar la verdad para vengarnos y darle. Entonces, eso no es nada diferente del espíritu de los fariseos. Es una obra satánica usar la verdad, usar los textos de la Biblia para venganza, para maltratar los otros, para humillarlo y ponerlo bajo de nuestro poder, vamos a decir, usando como un instrumento los textos de la verdad. Eso es que los fariseos y los sacerdotes en el Antiguo Testamento hicieran, y por eso Jesús estaba tan enojado con ellos, porque ellos usaban la palabra de Dios, usaban la verdad para destruir, para gobernar poderosamente sobre el pueblo. Vamos a seguir adelante en pregunta número 6. En vista de que los judíos no se retractaban de su obediencia, qué gran dolor expresó el Señor en este momento. ¿Cómo puede revertirse un curso de acción rebelde? Vamos a ver que no solo que Jesús no tenía ninguna irritación, no odiaba los pecadores, pero odiaba el pecado. Vamos a ver que él podía ver más allá de los fariseos que estaban sentados o que estaban arrodillándolo. Él podía ver que por atrás de la ira de los fariseos estaba el diablo. Él podía ver los poderes diabólicos que manejaba, que usaban estos cuerpos, esta gente,
para mantener o para hacer su obra. Y eso es que nosotros, si somos espirituales, también debemos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero es contra las potestades del mal, contra el diablo, contra Satanás. Esta es un punto muy especial. Por eso en Mateo 23, 37 dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matáis las profetas y apedréis a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quiso juntar a tus hijos? Y usa una expresión, una comparación muy dulce, muy amorosa. Pero ¿qué ha sucedido? Israel rechazaba la misericordia de Dios. Si consideramos el testimonio aquí, es muy importante. Está mencionando cómo Jesús prácticamente anunciando esos juicios que va a venir, él lloraba, empezó a llorar, porque tenía tanta amor a su pueblo. Y sabemos que también en el momento de la crucifixión y su muerte o su dolor tan grande, él expresó esas palabras famosas: Padre, perdónelo, porque ellos no saben qué están haciendo. Entonces, todos esos juicios y palabras fuertes contra los fariseos, Jesús no lo hizo por vengarse, no lo hizo por irritación, no lo hizo por una ira carnal, pero lo hizo por amor de advertencia, con mucho dolor en su corazón. Y si nosotros un día debemos presentar el mensaje: Babilonia ha caído Babilonia, tampoco debemos hacerlo de una forma carnal, pero debemos hacerlo en esta forma como Jesús lo está haciendo, con el propósito de salvar, con el propósito de rescatar la gente caída en las mentiras, en el engaño del enemigo. Pregunta número 7. Siendo que los líderes del pueblo no estaban dispuestos a aceptar al Hijo, ¿qué pasaría con el tiempo? Con el templo. ¿Cuánto tiempo permanecería en su condición desolada? Esa es una profecía, Mateo 23, 38, 39, que es muy interesante, especialmente hoy día, porque hay muchos judíos que quieren empezar la reconstrucción del templo. ¿Y qué dice aquí? He aquí vuestra casa o es dejada desierta, porque os dijo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Entendemos que no importa si los judíos reconstruyen el templo y qué va a hacer con esto, pero el templo se va a quedar vacío. El templo se va a quitar de los judíos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido tenerlo. La ofrenda no tiene más un sentido, no tiene ninguna importancia. Todas las leyes de Moisés prácticamente se cumplieron en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y por eso no tenía ningún sentido. El templo se quedía desuelto o desierto, como dice aquí la palabra del Señor, hasta que el Señor viene por segunda vez. Es importante entender que prácticamente hay un juicio que cae sobre el pueblo de Dios. También es importante entender que cuando la profecía dice que está relacionada de esta generación, debemos entender que esta generación no van a experimentar la segunda venida de Cristo, que mucha gente está confundida a entenderlo.
Pero esta generación sí va a experimentar y va a ver con sus ojos cómo la destrucción, la desolación del templo va a pasar delante de sus ojos. Eso es la profecía de que Jesús se está indicando. También hablando de las murallas de Jerusalén, de escaparse de la ciudad, de que Jerusalén va a ser rodeado de los enemigos. Todo esto los cristianos lo sabían, y cuando los romanos vinieron, sabemos que ellos escaparon, obedecieron la profecía y de esta forma se salvaron la vida. Así igual en el último tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, debemos entender que los mismos principios, las mismas debilidades, pero también el mismo espíritu de fariseísmo va a ser encontrado. Vamos a ver que también el asunto de este principio, esta enemistad contra Dios, no es algo nuevo, pero empieza desde Caín y Abel, la primera guerra, la primera el primer homicidio. Todo eso está concentrado, y la razón de eso es rechazar la verdad, la desobediencia y sus consecuencias. Si podemos considerar el testimonio para meditar, vamos a ver que se hace una indicación con el tiempo de Noé. Y en tiempo de Noé sabemos que el pueblo de Dios, o Noé, estaba predicando y predicando, advirtiendo la venida de la destrucción. Pero ¿qué sucede? Nada diferente de eso que sucedió también en el tiempo de Jesús. Su advertencia fue rechazada, y por lo tanto, cuando vino el agua, todos ellos que rechazaron la verdad, rechazaron la posibilidad de salvación, ellos perdieron su vida. Queridos hermanos y hermanas, queridas visitas, debemos entender que la verdad en la Biblia no es nada menos de un asunto de vida o muerte. Si aceptamos la verdad, podemos obtener la salvación. Si obedecemos las palabras de los profetas, podemos salvar nuestra vida, entrar en la vida eterna. Pero si rechazamos la verdad y rechazamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo y no lo aceptamos por fe, entonces muy probable vamos a perder nuestra vida eterna. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Hay que tener buen ánimo, porque Jesús está con sus hijos. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nosotros dedicamos toda nuestra vida, todo nuestro corazón, toda nuestra mente en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, no corremos ningún peligro. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas, que le da un buen deseo a estudiar la palabra de Dios. Y no se olvidan también a recomendar nuestra página web a sus amigos, a sus vecinos, para que más y más gente puedan comprender y disfrutar de esas lecciones que estamos presentando. Dios le bendiga y que tenga un feliz sábado.